Basta imaginar la siguiente escena por un momento. Año 1462. El sultán Mehmed II, o sea, el líder militar más poderoso de su tiempo, el hombre que conquistó la inexpugnable Constantinopla. Casi nada, vamos. Exacto. Pues avanza con un ejército invencible de más de 100.000 soldados. Y su objetivo es aplastar una pequeña provincia rebelde. Sí, una campaña militar de manual. Pero, a pocos kilómetros de la capital enemiga, da la orden de detenerse. Y ojo, no hay tropas rivales a la vista, no hay grandes fortificaciones. No, lo que encuentra es un bosque. Un bosque, un valle entero donde 20.000 cuerpos humanos, entre prisioneros de guerra y civiles, han sido atravesados por estacas de madera y dejados a pudrirse al sol. ¡Qué barbaridad! El impacto psicológico es tan abrumador, o sea, la visión es tan enfermiza, que el mismísimo sultán da media vuelta y se retira sin librar la batalla. Es, sin duda, uno de los momentos más oscuros y fascinantes de la historia militar europea. Totalmente. Y lo que hace que esa imagen sea tan potente es que la mente maestra detrás de ese paisaje macabro no era un demonio, ni un vampiro de ficción, sino un líder político y militar de carne y hueso. Y de eso trata nuestra inmersión a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa una pila de fuentes extraordinarias. Sí, crónicas del siglo XV, registros militares del Imperio Otomano. Cartas diplomáticas y algo revolucionario para la época, los primeros panfletos impresos de la historia. Eso es fundamental. Nuestra misión, para quienes nos escuchen, es raspar toda la pintura de Hollywood, quitar las capas de Halloween y entender la cruda realidad de Vlad III, el príncipe de Valaquia. El hombre real. El hombre que inspiró el mito de Drácula. Claro, y el reto metodológico al enfrentarnos a estas fuentes no es sentarnos a emitir juicios morales desde nuestro siglo. Ya, no podemos juzgarlo con ojos modernos. Ni catalogarlo como un villano de cómic. Exacto. Eso es quedarse muy en la superficie. El objetivo es desentrañar la mecánica de su época. Necesitamos comprender cómo funcionaban las palancas del poder en uno de los contextos políticos más inestables y brutales del mundo. Porque solo entendiendo las reglas de su mundo podremos descifrar la lógica detrás de sus atrocidades. Vale, vamos a desgranar esto, porque el escenario geopolítico es la clave de todo. Eso es. Dejemos a un lado el castillo gótico rodeado de niebla y miremos el mapa real del siglo XV. Si pensamos en el clásico tablero del juego Risk, Buenísima analogía. Valaquia, el territorio de Vlad, no era una esquina tranquila donde acumular ejércitos en paz. Era la casilla central, el embudo absoluto. Claro, una analogía geopolítica muy precisa. Valaquia era un estado fronterizo situado entre lo que hoy es Rumania y los Balcanes. Y funcionaba como una zona de amortiguación, un parachoques territorial, por así decirlo. Literalmente en medio del caos. Exacto. Por el este y el sur, la inmensa maquinaria bélica del Imperio Otomano se expandía sin freno hacia el corazón de Europa. O sea, un avance imparable. Y por el oeste y el norte, los reinos cristianos occidentales, como Hungría, intentaban desesperadamente crear un muro de contención. Valaquia era pues la falla tectónica donde esos dos mundos chocaban constantemente. Menudo panorama. Lo cual significa que reinar allí era prácticamente una sentencia de muerte. ¿Literal? Si eres el gobernante de un territorio para choques, tu política interna va a ser un caos absoluto. Y aquí las fuentes revelan una dinámica que me parece fascinante. Sí, el tema de la nobleza. La nobleza local, los llamados boyardos, no eran cortesanos dóciles. Me los imagino más bien como la junta directiva de una corporación moderna, pero sumamente despiadada. Totalmente. Donde el príncipe es solo un director ejecutivo temporal. Si a la Junta no les gustan los resultados o si un imperio extranjero les ofrece un mejor trato económico, organizan un despido fulminante. Y por despido queremos decir asesinato. Exactamente. Te cortan la cabeza. Así funcionaba la aristocracia valaca. Las familias nobles traicionaban a sus príncipes, cambiaban de bando entre húngaros y otomanos según la conveniencia de la temporada. ¿Según soplara el viento? Eso es, y mantenían el país en una guerra civil perpetua. Y es justo en el centro geométrico de esta trituradora de poder donde nace nuestro protagonista. En 1431. Sí, en Transilvania. Su padre, Vlad II, logró hacerse con el trono temporalmente gracias a su pertenencia a una élite militar, la Orden del Dragón. Una orden de caballería fundada por el rey de Hungría para defender las fronteras cristianas. Y aquí,
Fíjate, las fuentes lingüísticas nos dan el primer gran momento de claridad sobre el mito. Sí, la etimología es clave. El padre asume el apodo de Drácula precisamente por esa orden, ¿verdad? Exacto. El rumano antiguo toma prestada la raíz latina para dragón, que es Draco. Por tanto, Drácula era simplemente el dragón, o sea, un título de honor militar. Pero claro, las palabras tienen vida propia y cambian con los siglos. ¿Cómo pasamos de un dragón honorífico al conde chupasangres que todos conocemos? Pues por una mutación semántica. En la cultura popular de la región, el dragón estaba fuertemente asociado con la figura de la serpiente bíblica, El mal encarnado. el mal absoluto. Con el paso del tiempo, Drácula dejó de significar dragón en el lenguaje popular y pasó a significar diablo. ¡Ostras! Y como en el idioma rumano, el sufijo ae denota descendencia, al hijo se le llamó Drácula, Es decir, el hijo de Drácula. o en su traducción más oscura y popular, el hijo del diablo. Un apodo premonitorio, sin duda, telita. Pero ser el hijo del dragón no incluía inmunidad diplomática. Para nada. Las reglas del juego en ese tablero tan inestable aplastaron su infancia y diseñaron su psique. Y esto nos adentra en uno de los mecanismos políticos más fríos de la época. El sistema de rehenes. El sistema de rehenes otomano. La diplomacia imperial del siglo XV no dependía de firmas en un papel. Para que el Imperio Otomano se asegurara de que el padre de Vlad no iba a cambiar de bando y unirse a los húngaros, Que era lo habitual. le exigieron la entrega de sus dos hijos menores. Vlad, que tenía apenas unos 11 o 12 años, y su hermano Radu, fueron arrancados de su hogar y enviados a la corte del sultán en Anatolia. Y aquí es donde las crónicas, rompen nuestros esquemas modernos. Porque no los arrojaron a una mazmorra húmeda a comer mendrugos de pan. No, no, no. La maquinaria imperial otomana era mucho más sofisticada que eso. Era un cautiverio de lujo, sí, pero con un terror psicológico absoluto. Claro. Los príncipes cautivos recibían la misma educación que la élite otomana. A Vlad se le instruyó en filosofía, en ciencia, idiomas, Todo lo mejor de la época. pero sobre todo en tácticas militares y logística imperial. Cabalgó con la caballería turca, entendió cómo organizaban sus líneas de suministro y asimiló sus estrategias de combate. Básicamente, el Imperio Otomano le dio al futuro Drácula un máster en guerra avanzada. Lo entrenaron para hacer un arma, Un arma que pensaban controlar, claro. pero el precio mental fue altísimo para él. Vlad sabía que su cama de seda y sus libros no significaban absolutamente nada. Eran prisioneros al fin y al cabo. Su vida pendía de un hilo a miles de kilómetros de distancia. Si su padre en Valaquia retrasaba el pago del tributo o firmaba una alianza secreta, bueno, los guardias otomanos entrarían en su habitación y lo decapitarían sin mediar palabra. Madre mía. Vivir años con ese nivel de cortisol, esperando la muerte cada madrugada, Te cambia el cerebro. te forja una personalidad paranoica, fría y letalmente pragmática. Sí, totalmente. Pero espera, aquí me pierdo un poco con las alianzas. Si Vlad está secuestrado por los turcos para garantizar el buen comportamiento de su padre y de repente el padre empieza a coquetear con los reinos cristianos, Ya sé por dónde vas. lo lógico sería que el sultán ejecutara a los hijos y mandara matar al padre, ¿no? Lo fascinante aquí es que lo lógico desde la perspectiva otomana sería eso, sí, pero la historia de Valaquia es mucho más intrincada. Quienes finalmente asesinan al padre de Vlad no son los otomanos, son los boyardos. Ah, la junta directiva local ataca de nuevo. Así es, la nobleza valaca orquesta un golpe de estado interno. Asesinan a Vlad II en los pantanos y capturan al hermano mayor de Vlad, Mircea. Uf, lo de Mircha es terrible. A este último lo ciegan con hierros candentes y lo entierran vivo. ¡Qué horror! Y todo esto ocurre mientras Vlad sigue cautivo en territorio turco. O sea, eso cambia el paradigma por completo. Vlad sale de su cautiverio sabiendo que el imperio extranjero lo utilizó. Sí, pero que la verdadera escoria traidora, los que masacraron a su propia sangre, Eran los suyos. eran los nobles de su propio país. Este es el pilar maestro para entender a Vlad III. No regresa a Valaquia simplemente a reclamar una corona. Regresa con un odio visceral e inquebrantable hacia su propia aristocracia. Ya lo creo. Entiende que el sistema tradicional, donde el príncipe cede poder a los nobles para gobernar, es un sistema fallido que lo llevará a la tumba. Directo al foso. Su conclusión es que la única manera de sobrevivir en Valaquia es concentrando un poder absoluto. Y la única forma de hacerlo es mediante el monopolio del terror. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque ese monopolio del terror tiene una firma histórica clarísima. Pasamos al apodo que él mismo se ganó a pulso,
Vlad el Empalador. Así es. Y al leer las fuentes contemporáneas, o sea, la descripción clínica del empalamiento, de verdad que te revuelve el estómago. Es importante detallar la mecánica de esta ejecución, aunque sea duro, para entender su función psicológica. Sí. El empalamiento no buscaba matar al enemigo rápido, buscaba exhibir su sufrimiento. Se utilizaba una estaca de madera gruesa, a menudo con la punta redondeada y untada en grasa. Para que no cortara. Exacto. Se introducía por el recto o el abdomen de la víctima, cuidando de no perforar órganos vitales como el corazón o el hígado. Y luego, la estaca se alzaba verticalmente. Dejando que la propia gravedad y el peso del cuerpo hicieran el trabajo sucio. Las crónicas dicen que la muerte podía tardar varios días en llegar. Una agonía inimaginable. Era una tortura pública, lenta y coreografiada, y Vlad la utilizó a una escala industrial nunca antes vista en Europa. Pero a ver, yo leo esto y lo primero que pienso es, vale, estamos ante un psicópata sádico que disfrutaba del dolor ajeno. Es la lectura fácil. Claro, sin embargo, al cruzar las fuentes hay algo que choca con la idea del sádico irracional. Parece que usaba este horror como una estrategia de relaciones públicas. Exactamente. Una política de Estado hipercalculada para controlar a la población. Tenemos esa famosa anécdota de la Copa de Oro en la capital, en Targoviste. El relato de la copa ilustra perfectamente su visión del orden social. Fíjate, Vlad ordenó colocar una copa de oro macizo en la fuente principal de la ciudad, A la vista de todos. al alcance de cualquiera, para que los viajeros bebieran agua. Y las fuentes afirman que durante todo su reinado nadie se atrevió a robarla. ¡Qué locura! Sabían que el castigo por el mínimo hurto no era la cárcel ni un latigazo. Era la estaca. Era la estaca, sin juicio previo. Pero a ver, ¿es eso realmente gobernar? Suena a que no eliminó el crimen de raíz, solo aplicó un terror tan desproporcionado que paralizó por completo a la sociedad. ¿No generaba eso un riesgo constante de rebelión? Claro. Porque gobernar pisando el cuello de todo el país tiene que ser agotador y sobre todo muy frágil. Gobernar mediante el terror extremo es insostenible a largo plazo, eso es indiscutible. Pero en el cortísimo plazo de un Estado fallido, que es lo que era Valaquia en ese momento, produce resultados inmediatos. Ya, mano dura extrema. Vlad erradicó la disidencia y la criminalidad de un plumazo, porque no dejaba margen al error. Pero su gran golpe maestro no fue contra los rateros comunes de la calle. No, Fue contra esa junta directiva que tanto odiaba. la purga de los boyardos. Esa historia es de película. Un evento que define su astucia política. A poco de consolidar su poder, convoca a la élite noble del país a un gran banquete de Pascua en su palacio. Una trampa mortal. Les da de comer, les sirve vino y en medio de la celebración sus guardias bloquean todas las puertas. A los nobles más viejos y a sus familias los empala allí mismo, en los alrededores del castillo. Sin contemplaciones. Y a los jóvenes y fuertes los encadena y los obliga a marchar cientos de kilómetros a pie para reconstruir su fortaleza personal en las montañas. La famosa fortaleza de Puenare. Exacto. Los hizo trabajar hasta que murieron de agotamiento. Así que, de un solo golpe, eliminó a toda la aristocracia que había traicionado a su padre. Y la reemplazó por hombres leales promovidos desde las clases bajas. O sea, reemplazó el linaje por la lealtad absoluta. Una lealtad nacida del pánico más profundo. Totalmente. Y una vez que, entre comillas, pacifica el interior del país, eliminando a sus rivales políticos, toma la decisión más temeraria de su vida. Gira el cañón. Gira ese cañón de terror hacia el exterior. Decide dejar de pagar el tributo anual al Imperio Otomano. Básicamente, le declara la guerra a la superpotencia que lo educó. Una provocación en toda regla. Y claro, el sultán Mehmed II no iba a permitir que un territorio vasallo se independizara así como así. No, y las matemáticas de este conflicto son clave para entender las tácticas de Vlad. El ejército que Mehmed II moviliza hacia Valaquia en 1462 se estima en más de 100.000 hombres. 100.000. Una barbaridad. Apoyado por artillería pesada e infantería de élite, y las fuerzas de Vlad, reclutando incluso a campesinos, apenas sumaban unos 30.000. No hay color. Un enfrentamiento en campo abierto habría significado la aniquilación total de Valaquia en un par de horas. Así que Vlad, recordando todo lo que aprendió en su cautiverio en Anatolia, cambia las reglas del juego. Si no puedes ganar en un tablero de ajedrez tradicional... Le prendes fuego al tablero. Exacto, le prendes fuego. Despliega una guerra asimétrica de manual. Y cuando las fuentes hablan de tácticas de tierra quemada, o sea, no es una metáfora. Para nada.
La logística militar de la época dictaba que un ejército de 100.000 hombres no puede llevar comida y agua para toda la campaña. Claro, tienen que saquear. Debe alimentarse del territorio que invade. Sabiendo esto, Vlad ordenó a su propia población evacuar hacia las montañas. Ujú. Y luego, quemó sistemáticamente sus propios campos de cultivo, incendió sus propias aldeas y envenenó cada pozo de agua en el camino del ejército otomano. Imagina la frustración del ejército más grande del mundo. Avanzan por un territorio que parece un yermo postapocalíptico. Los soldados turcos mueren de sed, los caballos caen de hambre, las enfermedades empiezan a diezmar los campamentos. Era una pesadilla logística, y para rematar esa guerra de desgaste psicológico y físico, Vlad lanza el famoso ataque nocturno de Targoviste. El ataque sorpresa. Aprovechando su conocimiento profundo del idioma otomano, de los uniformes y de la estructura de los campamentos enemigos, se infiltra en plena noche con una unidad de caballería. Con un par. Su objetivo no era ganar una batalla campal, era asesinar al propio sultán en su tienda de campaña. Sembraron un caos monumental. Y aunque no lograron matar a Mehmet, el nivel de audacia desmoralizó por completo a las tropas. Se mataban entre ellos en la oscuridad. Los turcos pasaron la noche matándose entre ellos en la confusión, sí. Pero esto nos lleva al clímax que mencionamos al principio de esta inmersión. El bosque. El momento en que el sultán reorganiza a sus hombres, llega a las afueras de la capital y se topa con el bosque de los empalados. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo el terror se convierte en un arma logístico. Esos 20.000 cuerpos no eran solo un mensaje sádico, No. era una barrera psicológica infranqueable. Las fuentes militares indican que el hedor era tan insoportable y la visión tan profundamente antinatural que la cadena de mando otomana simplemente colapsó. ¡Ostras! El sultán, dándose cuenta de que la moral de su ejército estaba rota y sus líneas de suministro agotadas, reconoció que no valía la pena perder a todo su ejército por un pedazo de tierra gobernado por alguien a quien percibían como un demonio absoluto. Ganó la guerra usando el horror como escudo. Pero la historia no perdona a los gobernantes que solo tienen un truco en la manga, por muy espeluznante que sea. No puedes mantener eso siempre. El desgaste de gobernar contra todo y contra todos acabó pasándole factura. La geopolítica es implacable. Vlad logró frenar a los otomanos, sí, pero al hacerlo agotó todos los recursos de Valaquia. Se quedó sin nada. Sus supuestos aliados cristianos occidentales, particularmente el rey de Hungría, decidieron que Vlad era demasiado inestable y lo encarcelaron. ¿Traicionado otra vez? Y aunque años más tarde logró recuperar el trono brevemente, murió en batalla en 1476, y para confirmar que el terror había terminado, su cabeza fue cortada, conservada en un tarro de miel para evitar la putrefacción, y enviada al sultán en Constantinopla. El hombre físico es decapitado, pero aquí arranca el verdadero vuelo de su leyenda negra. Y lo fascinante es que las fuentes que cimentan su fama de monstruo en Occidente no provienen de los otomanos a los que masacró. Eso es lo más irónico. Vienen de la recién inventada imprenta de Gutenberg en Alemania. La revolución tecnológica del siglo XV fue el vehículo de su condena histórica. Totalmente. En Transilvania existía una poderosa comunidad de comerciantes sajones, de etnia alemana. Durante su reinado, Vlad había chocado con ellos por disputas arancelarias y de control comercial. Problemas de dinero. Y Vlad, fiel a su estilo diplomático, había empalado a cientos de estos mercaderes alemanes cuando se negaron a cumplir sus leyes. Y claro, los supervivientes de esa purga tenían conexiones directas con las imprentas del Sacro Imperio Romano Germánico. El encaje histórico va por ahí. Estos comerciantes sajones utilizaron la imprenta para vengarse. Comenzaron a imprimir y distribuir panfletos masivos por toda Europa Central contando los crímenes de Vlad. La maquinaria de la propaganda. Pero no se conformaron con la verdad que ya era terrible. Exageraron todo a niveles folclóricos. Incluyeron grabados en madera donde se veía a Vlad cenando plácidamente rodeado de cuerpos empalados, bebiendo sangre y asando a niños vivos. O sea, estamos hablando de una de las primeras campañas virales de difamación orquestada de la historia. Crearon una cámara de eco de fake news, por así decirlo, en pleno siglo XV. Literal. Lograron que para la Europa occidental el nombre de Drácula quedara asociado para siempre con la monstruosidad más sádica, borrando por completo sus victorias militares o su papel como defensor de las fronteras cristianas. Un terreno narrativo que quedó abonado hasta que, unos 400 años después, en 1897,
un escritor irlandés llamado Bram Stoker encuentra estos relatos difamatorios. El golpe de gracia a su figura histórica. Stoker exprime la propaganda sajona, se queda con el nombre de Drácula, lo mezcla con las leyendas locales de vampirismo de la zona y crea el conde inmortal que hoy satura nuestras pantallas. Básicamente, secuestró al personaje histórico para vender novelas. La ironía de todo esto es que el mito del vampiro terminó siendo un escaparate mucho más amable que el gobernante real. Cierto. El vampiro de Stoker actúa por una especie de necesidad biológica. El príncipe de Valaquia actuaba por un cálculo político gélido y racional. Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz de las fuentes que hemos analizado? Al final de esta inmersión nos encontramos con una dualidad brutal. Si alguien de nuestra audiencia visita Rumanía hoy en día, no es raro encontrar la figura de Vlad III tratada con un profundo respeto. Se le ve como a un salvador. Se le considera un héroe nacional, un estadista incorruptible que hizo literalmente lo inimaginable para proteger la independencia de su pequeño pueblo frente al imperio más voraz de la época. La delgadísima línea entre el estadista desesperado y el carnicero despiadado desaparece al observar su reinado. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante, una reflexión histórica insoslayable para quienes nos escuchan. A ver. Analizando la situación de Valaquia, acorralada entre gigantes, parece evidente que un líder moderado, justo y diplomático habría visto su nación borrada del mapa en cuestión de semanas. Se los habrían comido vivos. El Estado valaco sobrevivió precisamente porque su líder utilizó niveles de crueldad que paralizaron a imperios. ¿Hasta qué punto el curso de la historia en sus rincones más oscuros requiere y secretamente recompensa a los monstruos cuando la supervivencia de toda una nación está al borde de la aniquilación total? Buf, es una de esas cuestiones que te acompañan mucho después de cerrar los libros de historia, porque bajo la capa de terciopelo y los colmillos de celuloide que todos conocemos, se esconde una verdad sobre la naturaleza humana y el poder bélico que resulta muchísimo más difícil de digerir. Desde luego. Es momento de seguir cuestionando las leyendas, destapando las tácticas de propaganda del pasado y buscando los engranajes reales que movieron nuestro mundo. Hasta la próxima inmersión a fondo.